soy ese, ya toda la mano, pero no somos. Gente que se acercó ahí en el stand y me dice, pero es tu papá el que está en la foto. No. Bueno, sí. Eso es como el Federico bien, no le hizo un trato conmigo y rejuvenecí, pero no le cuenten a nadie. Sí, tampoco es algo que la gente mejor que se venda, ¿no? Es como, saca muchas cosas de eso. Así que, primero, te invito a sentarte. ¿Cómo estás, Tali? ¿Todo tranquilo? Estoy muy bien, la verdad que feliz. Me habían hablado mucho de la CAF, venía con una expectativa muy alta y la verdad que la han superado. Son un público espectacular, a toda la gente que pasó por el stand, a venir a saludar, a charlar. Increíble, la verdad estoy muy agradecido y muy feliz de estar acá. O sea, ¿te trataron bien? ¿Por ahora? Por ahora, ¿viste? Vamos a ver cómo me tratás vos. Yo por la duda, ¿viste? Cómo me escondo el piedrazo, ¿viste? Que tenemos que Así que nada, primero, gracias por venir acá a la casa, gracias por venir a Córdoba. La verdad que hay muchísima gente fanática de trabajo, sé que he tenido a visitar varios. Sé que varios de los que han venido a visitar al stand se acercaron acá para verte de vuelta. Y nada, quería preguntarte, más allá de la gente, más allá de entrar en la habitación, ¿qué te pareció Córdoba? La verdad que Córdoba es una ciudad que, justo se lo comentaba a Claudio Aboy, un artista que está por allá, ahí en el Arte Cali, que compartimos ahí, estamos en un hospedaje, llamamos, y digo, yo desde el primer día que vine a Córdoba, sentía como que era una ciudad mía, como ¿viste? Cuando te sentís a gusto en una ciudad. Yo tuve la suerte de venir varias veces, yo hacía teatro hace muchos años, y hacemos mucho para escuelas, para universidades, y veníamos a Córdoba muy seguido. Después me tocó venir también por Gravity Falls a un evento que ya no existe, allá por el año 2018. No, qué mala suerte. Volvimos con el podcast que hago de Dragon Ball el año pasado y cada vez que vengo me siento bárbaro, me encanta. Sí, pero yo posta me lo voy a cruzar y voy a tomar té. Espectacular. Yo posta me lo voy a cruzar y voy a terminar tomando té. No me puedo quejar de Córdoba, básicamente. No, falta tipo, todavía para. Viene, negra, me echó. No, quería preservar mi integridad física para poder dejar lo mejor de esto, pero después la acabo de Sí, va por el cuartito, ¿viste? Te voy a decir, Pero nada, quería preguntarte un poco sobre tu carrera, más que nada, sobre tus comienzos. ¿Cómo arrancaste en lo que es el mundo de la actuación y doblaje? Bueno, como muchos que estamos acá, yo siempre cuento que yo cuando era más pibe, ahora soy pibe, pero cuando era más pibe, yo iba a los eventos de anime, a los pocos que había, era muy fanático de Dragon Ball, muy fanático de Caballeros del Zodíaco, Sensei, fanático de Slam Dunk, bueno, de todo lo que estaba de moda en los 90. Y así fue que un día, haciendo zapping, ¿saben lo que es zapping? sí. Ahí la gente con los algunos que dijo, ¿qué? Cambiando de canal en una tele muy vieja que yo tenía, la tele era tan vieja que aparecía primero el sonido y después la imagen iba apareciendo de a poco, como que tenía que calentarse el tubo, ¿viste? Una cosa Sí, tenía una tele así, éramos tan pobres. no, terrible, que no se note. Ahora que vos aprenderías a Y hacer. un día haciendo zapping escucho la voz de Goku y digo, ¡uy, Dragon Ball! Y cuando aparece la imagen, era, no sé, una película donde había un tipo con bigote y nada que ver. Sin carne, ¿viste? Pero ni siquiera algo más desconocido. ¿Qué hiciste? Y me acuerdo que en ese momento digo, ¿cómo puede ser que tenga la misma voz que Goku? Y le pregunté a mi papá me dijo, sí, porque es un señor, es un actor que le pone la voz. Ah, Goku no habla, claro. Sentido. Ahí me enteré lo que era el doblaje y a mí que ya me gustaba actuar, yo era un poco el payaso de la clase, siempre cantando, haciendo digo. Dije, qué bueno esto, ojalá algún día pueda hacer doblaje de algún personaje. Pasaron los años, terminé el secundario y yendo a estudiar en una universidad donde yo estudiaba diseño de imagen y sonido, veo un póster que decía curso de doblaje. Mire yo. Oh, esto era lo que es Pani. Fui a hacer ese curso, lo completé, vino un director, le dije dónde puedo trabajar. Yo ahí me enteré que se hacía doblaje en Argentina, yo ni idea que se hacía doblaje en Argentina. Les estoy hablando del año 2004. Ay, yo nací. Sí, en 2004. Yo tenía 18 jóvenes añitos. Ah, la Y mierda. así empecé a ir al estudio a ver cómo grababan,
series como David Bárbaro, series como Puka, series como Arjuna, todas estaban grabando en ese momento y como todos los actores de doblaje siempre empezamos haciendo Soldado 5. ¡Cuidado, cuerpo a tierra! Y para decir estás 2 horas y media. Y ahí, empezando, un día me dicen, están buscando a los nuevos Power Rangers. Campeón Power Rangers dice PD. Bien, vamos todavía. Bueno, el documento. Sí, obviamente. La dieron en 2006 en Jetix. Sí. Tampoco existe. Y ahí cayó el casting y dijeron, están buscando voces jóvenes. Yo tenía 19 años. Y bueno, y así empecé. Ese fue mi primer papel importante. Tengo tiempo. Y a partir de entonces, bueno, una continuidad bastante fluida. Con distintos personajes, como todos nosotros hacemos personajes súper conocidos y a veces personajes que no sabe nadie que hicimos. Y bueno, una carrera que ya lleva 20 años y bueno, en el medio también traductor de doblaje, docente de doblaje, director de doblaje, todo relacionado. Es una profesión que adoro, la amo y bueno, se convirtió en mi medio de vida. Quería consultarte un poco recién, ¿no? Dijiste que tuviste tu primer, digamos, personaje importante con los Power Rangers. Claro, pasó el tiempo, y acá hay mucha gente que es fanática de Gravity Falls, mucho por tu trabajo como Peter Pan. Lo que quería preguntarte es... ¿Quién es fanático de Gravity Falls? Hay bastante. Quería preguntarte algunos de estos personajes que tuviste en el medio, ¿no? Entre los Power Rangers hasta la web de Peter Pan. A ver, no me acuerdo. No, hubo muchos, la verdad que hubo muchos personajes, como les digo, uno graba y por suerte si uno tiene mucho trabajo, después te vas olvidando cosas que grabaste en el medio. Pero grabé, por ejemplo, hay una versión del doblaje, ¿vieron la película Babel? Sí. La de Gael García Bernal. Bueno, yo a Gael García Bernal lo doblé en un doblaje que tiene Babel, lo doblé también en esa película que tiene con Kate Hudson, que él hace el médico y ella está enferma, es medio bajón la película. ¿Un drama puede ser? Sí, algo así, un dramón terrible. Por ejemplo, que lo doblé a Gael García Bernal, doblé alguna cosa a Jake Gyllenhaal, también un actor súper conocido. En el medio, por ejemplo, para Disney, hice cosas en series como Alien, ¿cómo era? Alien, una cosa así, no me acuerdo. Cosas chiquitas, la verdad que no cosas demasiado conocidas o que uno pueda recordar y decir. Hay una serie de animación que a mí me encanta, pero que no la dieron nunca. No sé qué pasó, la grabamos y nunca salió, que se llamaba Motor City. Motor City es una serie espectacular. La estética es tipo gorilas. ¿Vieron cómo está dibujado los de gorilas? Che, pero se vio un... ¿Cómo se llama? Muy buena. Pero te diría que yo Los media, boludo. la doctora Juguetes, ¿conocen a la doctora Juguetes? Empezó un cachito antes de Gravity Falls. Soy algo no tengo pies. Empezamos ahí y después fue casi todo al mismo tiempo. El mismo año grabamos Austin y Ali. Estaba hasta las manos. Sí. Grabamos Galaxia Wonder. Quería preguntarte, Gravity Falls, primero, la verdad, una carrera muy ácida. Voy a averiguar sobre Motor City, la verdad me quedé con curiosidad. Quería preguntarte un poco sobre Gravity Falls, más que nada sobre el rol de Peter Pan. Cuando te llegó, ¿vos te imaginabas el impacto cultural que iba a tener? No, la verdad que mentiría si dijera así, por supuesto, yo me di cuenta y enseguida. Como dice Dipper con la voz del presidente, yo me di cuenta de que soy el presidente de los Estados Unidos y América. Cuando vi la escena del casting, como casting también, lo primero que te preguntan cuando viene un casting para una serie, ¿te vas a ir de vacaciones? No. Porque viene una serie que va a durar unos 2-3 meses, entonces necesitamos que estés en Buenos Aires. Y hicimos el casting, siempre lo cuento, con la escena de las cámaras desechables en el barco, ¿se acuerdan? Sí. El monstruo, el segundo capítulo. No me acuerdo si es el segundo. Creo que sí, el del monstruo ahí. El segundo, sí. El de Magogue. Bueno, hicimos esa escena y yo me fui diciendo, esto es buenísimo. Ojalá quede, pero sin saber si iba a pegar o no. Vos antes me preguntaste otros personajes en algo conocido. High School Musical, ¿lo conocen? Sí.
Yo en High School Musical tuve un papel así, ¿Qué te reís? pero que está en todas las películas. Es uno del grupo de amigos de Troy que se llama Jason. Es el que todo el tiempo queda como que no entendió lo que está pasando, dice algo y todos se lo quedan mirando como... Bueno, no es muy relevante el personaje, pero ya con High School Musical pasaba que la grabábamos como, uy, otro musical de estos Disney, No. va a pasar sin pena ni gloria. Nadie esperaba que tuviera el éxito que tuvo. Y todo el tiempo pasa eso. Con Gravity Falls fue lo mismo. Cuando me cuentan que quedé en el personaje, yo estaba feliz de la vida, pero porque me había encantado cómo era la serie. La empezamos a grabar, me empiezo a ser cada vez más fanático, hasta que un día, googleando, veo que en Estados Unidos la estaba rompiendo. Dije, uy, a ver qué onda. Y en aquella época, ustedes son muy chiquitos, pero en aquella época las series no se estrenaban al mismo tiempo. No. En Estados Unidos creo que ya llevaba Salía como 5 primero. meses estrenadas. Literal. Y acá en Argentina se estrenó en octubre del 2012. Sí. Se estrenó, medio que no pasó nada, y a los 2-3 meses me empezaron a llegar mensajes de Facebook, porque no saben lo que es Facebook. Me empezaron a llegar mensajes de Facebook de, no, vos sos Dipper, mandamos saludos, no sé qué. Y al poco tiempo ya explotó por todos lados. Y fue gracias a Dipper que tuve la oportunidad de empezar a viajar a eventos dentro de Argentina como a otros países. Y es una locura porque no muchos actores de doblaje tenemos la oportunidad de pegarla con un personaje que vos podés ser excelente en tu trabajo, pero si no te toca ese personaje que la rompe, Ah, sí. medio que vas a pasar sin pena ni gloria y es muy ingrato a veces en tu trabajo. Pero bueno, tuve esa fortuna y bueno, también por eso estoy acá. Sí, me acuerdo que cuando mi hermana me recomendó que vea Gravity Falls, yo estaba como, no, qué sé yo, esta parte de una serie de Disney, no, es para chicos, claro, porque la vi me terminó encantando. Y yo ya era medio adolescente, barra grandecito cuando la vi. Quería preguntarte un poco sobre cómo fue el trabajo, o sea, cómo fue fabricar la voz de Dipper, cómo fue, digamos, crear la voz de Dipper para lo que fue el trabajo en la serie. A mí nunca me costó tanto el tema de los agudos, de hablar en agudo. De hecho, siempre para las caricaturas que doblaba, siempre me ponía voces así como más humanas, ¿no? Como, y cuando me toca grabar a Disney tiene una política muy particular que dice, si el personaje en inglés lo hace un actor de 25 años, el actor de doblaje en español tiene que tener 25 años. No. O por ahí, pero no puede tener una edad muy distinta. Ay, Y yo en ese momento tenía 26, igual que el actor. Después la pregunta con eso, implica también el género, porque en Japón, por ejemplo, pasa que muchos personajes masculinos los hacen mujeres, por ejemplo. Bueno, con Yokai Watch es una anécdota muy graciosa. En Yokai Watch yo hago a Nate, que es el protagonista, y la voz en japonés, que se llama Keita, el personaje la hace una seiyuu, una actriz. Tuve la oportunidad de cuando viajé a Japón, pude visitar un estudio de doblaje y conocerla y nos sacamos una foto que está por ahí por mis redes y fue como muy gracioso, ¿no? Eso. Pero bueno, en este caso, en Gravity Falls, el actor de voz original, Jason Ritter, el chabón hacía su voz normal para Dipper. sí. Y a nosotros lo que me dice la directora es, queremos que para la versión de Latinoamérica suene un poquito más infantil. Entonces digo, bueno, entonces voy a colocar la voz un poco más acá arriba, y así nació la voz de Dipper. Después me fui encontrando con que Dipper de pronto gritaba, y decía, ¡ah! Genial. Es una de las cosas que a mí más me gusta de Dipper, que me ha permitido jugar con la voz de mil maneras distintas. Dipper canta, Dipper toma un tónico para tener voz. Que cante reina aquí radianos. Es graciosa. Me ha permitido hacer mil cosas. Por ejemplo, en el capítulo de los clones, que es uno de mis favoritos, Sí. sale ese clon medio deforme que dice... todo eso, o sea, sin querer, Dipper me dio todo lo que yo quería como actor de doblaje, poder jugar con la voz, hacer Y siempre le hace todo, yo pensé cuando que- cambian de cuerpos, yo hacer pensé la que voz ese era el en otro original. personaje. La verdad que por eso fue el primer tatuaje que yo me hice en la vida fue el pino de Dipper que está acá. Y fue un poco como en agradecimiento al universo por todo lo que me dio Dipper. Ah, la mierda.
igual, no solo tal vez como actor de doblaje, sino todo lo que tienes que hacer, que no solo el tema de los eventos, sino el conseguir a la gente, calculo que también te abre muchas puertas, ¿no? Sí, la verdad que yo siempre digo lo mismo. El doblaje, lo más importante es que los directores te conozcan y conozcan cómo trabajar. No les importa tanto si sos famoso, si hiciste un personaje vos muy grande. Obviamente que el hecho de tener una serie que la pegue hace que tu trabajo sea más conocido y entonces te conocen en otros países inclusive. Pero la realidad es que el actor de doblaje vivimos haciendo, yo hoy por hoy grabo el protagonista de una serie y en otra hago Hombre 4, Enfermero 3. Es un trabajo en el que constantemente estamos haciendo un montón de papeles muy diferentes. Y Viper me abrió las puertas de los eventos, por ejemplo, y también me permitió el hecho de tener, por ejemplo, más reconocimiento de algunos medios. Entonces, de repente, poder empezar a divulgar lo que era el doblaje en Argentina. Yo empecé un canal de YouTube, ya hace 10 años que está, y empecé a entrevistar actores y colegas de acá, porque no había. Cuando vos googleabas doblaje, te aparecían actores de México o de Venezuela, y de Argentina no había. Sí. Entonces ahí empecé a entrevistar a colegas, tratando de dar a conocer un montón de proyectos que se doblaban acá. Así que un poco lo usé, si querés, para eso, ¿no? Vos me entiendes que arrancaste en 2004, pero la realidad es que de 2004 hasta ahora lo que es el trabajo del actor de doblaje en Argentina creció muchísimo, ¿no? Yo tuve la suerte de empezar cuando hubo un boom del doblaje en Argentina. Justo fue el momento en que Disney empezó a mandar más trabajo acá. Acá se trabajaba muchísimo todo lo del Discovery, por ejemplo. Hay un programa, por ejemplo, esto que me preguntaste antes, ¿alguien conoce un programa que se llama Maestros de la Mecánica? ¿Alguien lo vio alguna vez? Bueno, ahí yo hago a uno de los conductores, por ejemplo. Para Discovery hice mil cosas y que no son tan conocidas, pero justo en esa época empezó con todo. Discovery, Disney, se empezaron a doblar algunas películas también. Con el correr del tiempo empezaron a aparecer las plataformas, se empezó a grabar mucho para Netflix. Ustedes piensen que nosotros acá doblamos series icónicas. Puede gustar más o menos el doblaje. Pero acá en Argentina se dobló The Walking Dead, se dobló Breaking Bad. ¿Cómo? The Last of Us, los videojuegos también en el momento empezaron a grabarse acá en Argentina y ahora la serie de The Last of Us también. Sí. No te escucho nada. Bueno, después vamos a hacer una... Bajo con el micrófono y va a haber unas preguntas del público. Pero en un momento se empezaron a grabar cosas muy grosas acá en Argentina. Y eso hasta principios de los 2000, 2003, 2004 no pasaba. Durante una época todas las series de Power Rangers se doblaban acá. Dino Trueno, SPD, hasta de los ninjas, ahora no me acuerdo cómo era, Tormenta Ninja, sí. Hubo varias temporadas que se doblaron acá, Gravity Falls, Amphibia, La Casa Búho, Star vs. las Fuerzas del Mal, todas esas se grabaron acá en Argentina. Y bueno, de a poco hemos seguido trabajando en proyectos muy buenos, pero bueno, cada vez hay más material. La santa Quería Trinidad. consultarte, vos en un momento hablaste de que es importante que los directores te conozcan, pero ahora vos buscás este rol, vos ahora sos director también. ¿Cómo es pasar de ser actor de doblaje a director? Yo tuve un coqueteo con la dirección hace unos años, en un estudio particular, y después lo dejé. Ser director a mí me gusta mucho, tiene que ver con coordinar todo, elegir los actores que van a ser tus actores en el proyecto. A mí me gusta ser el traductor también de los guiones cuando yo dirijo. No me gusta trabajar con traducciones de otra persona porque lucho mucho con cómo están adaptados. El doblaje es como una cadena donde primero va al traductor, después al adaptador, al director, pasa por los actores junto con el operador técnico, después eso se edita, después eso se mezcla. Es como una cadena y me gusta estar muy presente. Al tener estar muy presente me lleva mucho tiempo y es muy desgastante, pero también es muy gratificante cuando lo ves el proyecto terminado y
sobre todo lo más lindo es escuchar por ahí colegas que me dicen que les gusta cómo los dirigís, que les gusta trabajar con vos. Eso está buenísimo. A mí yo trato siempre de generar un ambiente de laburo distendido, donde nos podamos divertir y obviamente donde también se sepa que, ok, vamos a hacer las cosas como quiero yo, sugerime lo que vos quieras, pero que haya un ida y vuelta, siempre sabiendo que el responsable máximo es el que después va a figurar como director, ¿no? Porque también, si hay un error, el responsable soy yo. Así que es como un rol distinto, ¿no? Quería hacerte dos últimas preguntas y después le voy a ceder a la gente el micrófono para que ustedes puedan realizarle algunas preguntas. La primera que te quería hacer es, tal vez hay gente que le interese o no tenga ganas de meterse ¿no? en lo que es la actuación biográfica. No se meta. Ese es el consejo que le daría. El doblaje es espectacular, pero yo siempre cargo con una maldición, si se quiere, de que soy artista. Muchos de los que están acá son artistas. O son cosplayers, o son dibujantes, o son escritores, o son bailarines, o son cantantes. Y la verdad que la vida del artista a veces es muy ingrata, porque tenés que remar el dulce de leche y a veces no lográs todo lo que querés. Yo soy dibujante, soy escritor, soy actor de doblaje, soy locutor. Todo el tiempo estoy luchando con conseguir trabajo. Entonces, primero que nada, advertencia, ¿no? Como si fuera un cartelito que sea, usted se está metiendo en una carrera que puede ser muy difícil. Va a requerir de mucho esfuerzo, va a requerir de mucho trabajo, va a requerir de mucha paciencia, porque no todos se meten en doblaje de la noche a la mañana. Mucha gente muy buena y muy preparada, si no tiene la constancia y si no le pone la voluntad necesaria, no va a llegar. Entonces, para todos los que sean artistas en cualquier ámbito, y muchos otros ámbitos también, pero sobre todo en el arte, yo diría que lo más importante es las ganas. Seguir intentando, seguir amando lo que hacen, seguir tratando de llegar. Si pasaron por mi stand, verán que tengo un par de libros que escribí yo. Las historietas que hice no las traje porque están agotadas por suerte, pero ya en algún momento las reeditaré. Y yo cada evento que voy llevo mis libros, hablo de mi arte, trato de venderlo y de promocionarlo, porque es un poco así. Uno asume una carrera, uno asume una vocación que se nutre de estar todo el tiempo mostrando, acá estoy yo, es un poco así. Tenemos un ego bastante importante porque se basa en eso, poder lucirse en lo que uno hace para después conseguir trabajo. Entonces, mi primera recomendación si quieren meterse a doblaje es que se formen en actuación. El doblaje es una rama más de la actuación, como el cine, como la televisión, como el radioteatro, la publicidad. El doblaje es una rama más. Entonces lo primero es formarse como actores y actrices. Puede ser estudiando una carrera de actuación o metiéndose en el grupo de teatro de su barrio, de su municipio, pero hacer cosas relacionadas a la actuación. Por supuesto, después, cuidado de la herramienta, tratar de no fumar, de no tomar alcohol, no gritar demasiado sin entrenar la voz, ver fonoaudiólogos, entrenar el canto. Hay un montón de consejos que tienen que ver con formar esa base primigenia y después hagan un curso de doblaje. Pues si ustedes hacen un curso de doblaje sin ningún tipo de base, es como, no sé, yo quiero ser jugador de fútbol profesional, entonces voy a ir directamente a presentarme a la primera de un club. Y te van a decir, pero ¿entrenás? ¿Corres? No. ¿Sabés patear una pelota? ¿Practicaste tiros libres? No. Pero me gusta mucho y sé mucho al respecto. Bueno, tenés que entrenar primero, tenés que preparar el cuerpo, tenés que preparar la mente, tenés que llenarte de recursos para cuando vayas a hacer un curso de doblaje poder incorporarlo de manera mucho más fácil. Porque bueno, obviamente, no es lo mismo actuar arriba de un escenario, moviéndose, usando todo el cuerpo, estando bien plantado, moviendo los brazos, con un micrófono que te sigue a todas partes, que hacer doblaje que tenés que estar quietito frente a una pantalla con el micrófono acá,
si yo hablo para el otro lado, estoy hablando para acá adelante. Entonces, actuar en doblaje es muy distinto a lo que tiene que ver con las otras ramas. Y por eso hay muchos actores increíbles que no saben hacer doblaje, que necesitan entrenar algo aparte. Un consejo un poco largo, ¿no? Sigue siendo consejo. Yo te voy a hacer una última pregunta, me gustaría que la respondas mientras yo bajo a darle el micrófono a la gente, que estamos en el video anime.